así la subo. Estoy haciendo la vuelta para lo que hice el jueves pasado, pero retomo parte hoy de eso mismo. Esa quedó en la nube y ya me dijeron cómo bajar eso. Y si no, pues si no soy capaz, entonces la grabo nuevamente, eso no es problema. Y les comparto pantalla. Le tengo aquí para darle menos peso. Ok. Prueba de video, ¿ven la imagen ahí? Claro que sí, porque ya dice ahí que estamos compartiendo, pero ratifico con ustedes. Sí, Sí, profe, ya profe. fue. Perfecto, gracias. Ok, pero que están llegando más. Vamos a darle aquí la entrada. Kelty, Diego Fernández, Crayana y Jorge. Alguien escribió en el chat. Profe, buen día. Su merced cuando sube los videos de las clases. Que hay días que me falla la conexión cuando llueve como hoy. Sí, señor. Hoy que es martes. Antes del jueves. Hay que convertirlo y lo subiría al YouTube que les he enviado la vez pasada y les envío el link vía Teams. Si no se ha movido el Teams para nada, el mensaje no se ha subido, pero ahí lo llevo para tener un solo momento. Con mucho gusto, Zaret. Ok. Perfecto. Bueno, habíamos ya reiniciado la parte de terminología básica, hicimos el recorrido fundamental dentro de lo que entre lo que implicaba definiciones fundamentales. La puedo recuperar aquí para revisar un taller en el cual pues se da un caso. Cuando dice, profe, usted pregunta teoría en los parciales o en los quizzes. Sí, claro, teoría, pero no es que defina diseño, no es que defina experimento, no es que defina factor, sino te presenta una situación que puede ser real o hipotética, y que a partir de ahí identifique a quién corresponde el diseño, a quién corresponde el factor, las variables, la variable de respuesta, los tratamientos. Entonces, en camino a esa situación, recuperemos esta terminología. Mencionábamos en la parte final de la jornada pasada que diseño pues, es establecer esos pasos, esas actividades, esa secuenciación, esa sistematología de poder mirar cómo se van a llevar las diferentes actividades conducentes a un resultado. Entonces, la disposición de los pasos a seguir en una investigación. Siempre el experimento tiende a indagar comportamientos de variables respuestas, identificando los causales, o diseñar estructuras que permiten representar algún fenómeno en particular. Y de esa forma, cuando ustedes hacen toda esta fase que en la práctica están en planeación, estarían ejerciendo el control de la misma, al hacer una calendarización, programación, tiempos, costos, alcance, calidad. Se va llevando el control en la medida que se vaya avanzando y saber qué exactamente puede tener dicha condición. Con la finalidad de que los resultados que obtengan pues tiendan a ser confiables. La confiabilidad es que cada vez que corra el experimento tienda a dar un resultado cercano o similar. De su curso pasado, cuando hablaban de las propiedades de los estimadores, se hablaba de la validez, la precisión, la exactitud, la confiabilidad. Entonces, confiabilidad es el respaldo probabilístico de que efectivamente el correr un experimento y decimos tenemos una confiabilidad del 95%, es como si estuviera haciendo o ejecutando uno de los del 95% que le garantizan esa precisión y esa exactitud. Y a la vez puede establecer una mejor relación con los interrogantes surgidos de las hipótesis. Estos interrogantes en el método científico, pues se observa, se formula una pregunta, se lanza una hipótesis y ahí donde entra y se hace el diseño con el propósito de entrar a verificar que efectivamente se les cumpla
dicha condición o se verifique si es falso o es verdadero. Ese es el diseño. Entonces aquí lo pueden establecer como cuando se hace un protocolo, cuando se tenga la fase de planeación de cómo se va a hacer, en cómo son los recursos que se van a integrar, para que luego que los tenga ya establecidos, entran a la fase del en sí el experimento, ejecutarlo. Entonces el experimento lo vamos a asociar es en el ensayo u observación especial hecha para afirmar o negar algo dudoso. Ese afirmar o negar algo dudoso es lo que han formulado aquí en la hipótesis. De su curso pasado también recuerden que la hipótesis es un planteamiento que hay que verificar si es cierto o es falso y que se lleva a cabo bajo condiciones determinadas por el experimento. Esas condiciones pueden estar dadas en tener control sobre algún factor. El mantener unas condiciones fijas de temperatura para que se establezcan la variable respuesta a partir de esa condición predeterminada, pues se tiene como ese, aquí he hablado del control de la misma, y que permiten que se den bajas características. Una condición determinadas es que, por ejemplo, en el examen de sangre hay que estar en ayunas. En algunas pruebas de sangre hay que estar en ayunas, después hay que comer algo para tomar nuevamente otra muestra. Esas son condiciones determinadas por el experimento. En razón que se quiere mirar es el efecto de antes, un pre y un post. Entonces, eso queda narrado bajo el experimento. Pueden ser absolutos o comparativos. El comparar una situación frente a algo en particular implicaría pues manejar dos momentos y establecer cuál puede ser el efecto de una situación comparada o contrastada con otro momento en particular. La variable respuesta mencionamos, ya lo traen de su regresión, es la que está usted en estudio, la que le interesa ver qué le ocurre a partir de la variable control. Es aquella cuyos cambios desea estudiar. Quiere mirar la temperatura a partir de una presión o de un volumen. Eso sería su verbo. Quiere mirar la altura de las plantas a partir de lo que se da en función de la edad. Es la variable dependiente. Entonces, el enfoque que se le dio a regresión es mantener esa condición. La variable dependiente es la variable respuesta, la que nos va a estar identificando qué le ocurrió a partir de la variable independiente. También mencionamos factor. En regresión lo llamábamos variable independiente. Aquí en experimentos va a ser bien reiterativamente que se va a mencionar como el factor. Es la variable que usted controla para estudiar sus efectos sobre la variable dependiente. Pueden ser de naturaleza cualitativa o de naturaleza cuantitativa. La cualitativa, pues, está asociada a esos atributos cualitativos. Viene desde la característica que definen de tipos de variables, variable cualitativa, variable cuantitativa. La cualitativa es aquella que está asociada a atributos, características, colores, olores, sabores, tamaños, formas, y en función de ella, pues se puede establecer para un proceso de producción la máquina, el factor operario, el factor turno, el factor método, el factor proveedor. Mientras que una cuantitativa están expresados en una cantidad numérica y asociada con unas unidades de medida o con un descriptor. No necesariamente tienen que tener una unidad de medida. Aplica, por ejemplo, la temperatura tiene unidad de medida grados Kelvin o grados centígrados, pero el establecer una cantidad respecto número de operarios que están en el experimento, entonces uno diría 15 operarios, 15 máquinas, mientras que el factor cualitativo máquina, ahí diría uno máquina 1, máquina 2, máquina 3, o tipo de máquina. Operario, Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV. Entonces, está asociado a esa característica. Y se pueden dar en diferentes niveles. Niveles de factor,
es cada una de las categorías, valores o formas específicas del factor. En un nivel de factor para algo cualitativo, el factor máquina, ¿cuántas máquinas tiene la fábrica? 8 máquinas. Entonces los niveles del factor máquina serían 8. ¿Cómo los describe? ¿Cómo se llamarían? Son máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la máquina... el factor cualitativo, turno de trabajo, niveles de factor 3. ¿Cuáles son esos 3? El turno de la mañana, el turno de la tarde, el turno de la noche. Entonces, cuando ya empieza a denominar o a describir los niveles de factor, ahí es donde empiezan a darle la entrada a lo que se llama tratamiento. Conjunto de condiciones experimentales que serán impuestas a una unidad experimental en un diseño elegido. Procedimiento de operación cuyo efecto sobre el material experimental se quiere medir y comparar con otros. Pueden ser cualitativos o cuantitativos. Si hablamos de una máquina, ese sería, y hay que, el único factor, que está el unifactorial, en experimentos unifactoriales, donde solamente quiere usted evaluar o medir el efecto sobre el nivel de producción a partir de la variable control, que es el factor máquina. Un tratamiento correspondería a un nivel de factor. Factor máquina, niveles de factor 3, máquina 1, máquina 2, máquina 3, esos son los tratamientos. Si fueran operarios, rendimiento en producción a partir de los operarios, el factor independiente, el factor operario, los niveles, 5 operarios, 5, y los tratamientos pues coinciden exactamente con ellos mismos. Sencillamente ahí dice, bueno, ¿y cómo se llaman los operarios? Carlos, Felipe, María, Benjamín y Juan Carlos, por mencionar una. Entonces, en experimentos unifactoriales, un tratamiento corresponde a un nivel de factor. En los multifactoriales, ya que usted integre rendimiento en producción de los operarios y a partir del turno de trabajo o operario máquina, que lo vengo ahí trabajando. Entonces, 3 máquinas, 4 operarios o 3 máquinas, 3 operarios. Ahí tendremos 2 factores que pueden estar incidiendo en la producción. ¿Cuál será el tratamiento? Entonces, cuando aparecen experimentos o aparezcan multifactoriales, un tratamiento corresponde a la combinación de los niveles de los factores. Operario 1 con máquina 1, operario 1 en máquina 2, operario 1, máquina 3. Esa es una combinación de tratamientos, pero también puedes trabajar operario 2 en la máquina 1, operario 2 en la máquina 2, operario 2 en máquina 3. Y finalmente, operario 3, máquina 1, operario 2, máquina 2, operario, aquí, operario 3, máquina 1, operario 3, máquina 2 y operario 3, máquina 3. Esas serían los respectivos tratamientos cuando se tengan multifactorias. Sería ahí atrapar lo que vieron por allá en regla de probabilidades en combinatorias. El evento operario se puede ejecutar de 3 maneras o de I maneras. El evento máquina se puede ejecutar de J maneras. El total de maneras como se pueden ejecutar los 2 eventos tomándolos de a una sola vez, pues sería el producto de I por J. Es esa combinación. Y el término lo está atrapando acá de niveles. La unidad experimental es a quien le va a aplicar el tratamiento. Puede ser algún material o a un operario o alguna característica que usted quiera mirar, sobre la cual va a medir la variable respuesta. Si van a hacer una prueba de resistencia sobre una lámina de acero, pues la unidad experimental será la lámina de acero. Ahí se pueden aplicar técnicas de muestreo para decir no impactar toda la lámina de acero, sino en unas partes de la lámina de acero que se puede entrar a establecer. Si están al frente de la computadora y tienen la pantalla de la computadora,
¿Cómo será la resistencia de esa pantalla? No, pues vamos a medirla, apartamos la pantalla para hacer la prueba. Esa sería su unidad experimental. No la vas a partir, sino harías impactos. Rayemos algo aquí para empezar a justificar que me gano el mínimo. Aquí, mire, voy a tomar puntos específicos, aleatorios, y sin que altere la pantalla. Por ejemplo, en una prueba visual, ¿no? Una prueba visual para medir la presión del ojo. No nos van a alterar toda la presión del ojo hasta que lo logren, no, sino unos puntos específicos, en varios puntos van haciendo la lectura. Algunos impactos que se puedan dar, cuando digo impactos son mediciones o toma de información en algunos puntos de acuerdo a técnica de muestreo, de tal manera que haga el mejor barrido. Ahí estoy marcando unos puntos específicos. Entonces, a eso hace referencia. Ente al cual se le aplica el tratamiento y sobre el cual se mide la variable respuesta. El efecto es el cambio en la respuesta de un tratamiento a otro. Ahí podríamos mencionar, a manera de ilustración, por ejemplo, el operario, Carlos. El operario trabaja en la máquina 1 y tiene un nivel de producción. Bueno, ¿cuál será el efecto de que dicho operario, si le cambiamos la máquina a máquina 2, cómo es el rendimiento en producción? ¿Hubo algún efecto? ¿Se modificó su rendimiento? Entonces se cambió de tratamiento. Estaba en la máquina 1, ahora observemos el rendimiento en la máquina 2. ¿Cuál es el efecto en el rendimiento académico de nosotros como estudiantes antes de pandemia? ¿Se induce o se presentó una situación que estamos en pandemia y posterior a pandemia? Hay un cambio en la respuesta. Entonces, el factor sería pandemia y podemos tener presencia de pandemia o ausencia de pandemia. ¿Cómo puede ser ese rendimiento? Como el rendimiento de estando en pandemia, de que se haga la parte de estar en el salón de clase y otros que puedan estar en su manera virtual permanente. Entonces, entrar a establecer esa condición es lo que se mira, comparar, mirar cómo se incide el resultado de la variable respuesta cuando se mueve de un nivel de factor a otro nivel. En ese caso, cuando es unifactorial de un tratamiento a otro. El error experimental, mencionábamos, es la medida de la variación. Aquí tenemos ya ese concepto de variación existente entre observaciones sobre las unidades experimentales tratadas en forma similar. Muy a pesar de que todos tenemos las mismas condiciones, ¿por qué se presentan diferentes resultados? Eso es lo que hay que determinar, o eso nos lo va a permitir el experimento, medirlo en función de ver si son otros factores externos, asocien ahí lo del ejercicio de las plantas, en el cual se veía que la edad era un factor que explicaba de manera significativa el comportamiento de la altura. Pero queda un remanente de 1 menos r cuadrado, que ese es el que no tenemos elementos de explicar. Serían otros factores, otras condiciones que generaban ese error, otra variación. Esos resultados no son afectados por la acción de los tratamientos específicamente, sino también por variaciones extrañas. A esos cambios se les denomina error experimental. Sí, usted preparando un informe parcial, concentrado bien todo el tiempo anterior, y llega la noche anterior, no puede dormir porque hubo una serenata por ahí al lado, se despertaron a la medianoche a condiciones extrañas, no hacen parte del proceso normal y tradicional. Se pueden distinguir dos fuentes principales: la variabilidad inherente al material experimental al cual se le aplican los tratamientos. La variabilidad inherente es, muy a pesar que todos nosotros somos estudiantes, la misma carrera, la misma universidad, están en este momento tomando aquí esta charla y algunos pueden tener un mayor nivel de concentración que otros, en función de que pueden existir algunos factores. Mire, profe, se me está lloviendo y se cae la internet, o aquí hay un factor externo, hay alguna situación. Son muy a pesar de que se tengan condiciones de homogeneidad, hay factores externos
extraños que son los que hacen que generen variabilidades. Como decía alguien, sí, profe, lo que dice usted, todos caminamos de para adelante, pero tenemos un diferente ritmo, un diferente tumbado. Entonces, pueden existir situaciones que generan esa condición. La falta de uniformidad en la conducción física del experimento puede estar asociado a errores técnicos. ¿Está usted monitoreando la velocidad del aire en este momento con lluvia y empieza a clarear el día, esto a aparecer el sol y cambian las condiciones ambientales? Y sigue tomando los datos, los integra dentro de datos con un estado de atmosférico, se combina con el otro estado, ahí tendríamos un error, una falta de uniformidad. Se podría hacer dos experimentos, uno antes de lluvias, uno durante lluvias y otro después de lluvias, y puede dar conclusiones en función de esas características. Entonces, no mezclar datos en diferentes entornos o en diferentes momentos, porque se generan esas conclusiones que llaman espurias, muy distantes de lo que puede ser la realidad. Entonces, esa falta de uniformidad. Se partió el buril, se cambia el nuevo buril, hubo cambio de herramienta, se van descalibrando los equipos y pueden tener variaciones que hacen que sean parte de ese error experimental. Dentro del pensamiento estadístico, la investigación experimental, pues veíamos también allá en su momento, el diseño experimental clásico debe estar respaldado, apoyado por este diagrama básico. Se define un grupo experimental y se define un grupo control o testigo. Por ejemplo, en la educación, estudiantes en presencialidad, que es como lo normal que se hacía o se venía haciendo, y estudiantes en asistencias remotas. Ahí tendríamos dos grupos. Sobre esos dos grupos, pues influye el mismo factor independiente o el mismo tratamiento de la variable independiente. Se hacen las mediciones respectivas y al final se mira dentro de cada uno de ellos cuál fue el resultado, qué estudiantes o en qué grupo pasaron por encima de 4. Todos pasaron, aquí ustedes son muy inteligentes, todos pasaron y todos. Entonces se quiere mirar qué proporción de estudiantes pasaron por encima de 4 con nota por encima y quiénes quedaron en condiciones por debajo de 4. Se miran los dos grupos y comparar a ver en dónde puede haber una mayor incidencia, mayor resultado frente a hacer un comparativo. Y al ver si hay diferencias significativas, mencionamos, de su curso pasado miraban intervalos de confianza para la diferencia de dos grupos, sean éxito o fracaso, si se quiere evaluar en esas condiciones, o para la media poblacional, población finita o infinita, varianza poblacional conocida o desconocida, utilizando alguna técnica en particular de muestreo. Entonces, el hacer ese contraste. Esto aplicado a medicina, también lo mencionábamos, grupos experimentales, ¿a quién se le aplica el factor del experimento? ¿A quién se vacuna en la práctica, no? En este momento, frente a los niveles de vacunación, dice que Latinoamérica lleva nomás como el 20-25% de vacunados y que los que no se han vacunado pues tienen otra característica. Comparar a ver esos dos grupos. El grupo experimental se le aplica exactamente el biológico y un grupo control se le hace creer que le aplicaron el biológico y se le inyectó, fue un placebo. Y compararlo, grupo control, la presencia o ausencia del medicamento activo o el biológico que se haya establecido para ese caso. Y dejar avanzar el tiempo y empezar a mirar hacia de la intervención. Vacunado, pero a uno sí le inyectan el medicamento, a otro no, al otro grupo. Y mirar con el tiempo cuáles pueden ser las reacciones, cuáles afectaciones se dan. Pues uno va revisando como que todos los días los indicadores y en este momento en la curva del tercer pico prácticamente aquí por Santander está en niveles bajos. Gracias a Dios solamente han fallecido en el día de ayer 4 personas, después de tener casi 60, 70 diarias, el tener casi más de 600 casos.
Entonces, se ha disminuido, pero es más por la evolución que se le va dando, por las medidas que se van tomando. ¿Será que aparecerá el cuarto pico con la variante Delta? ¿Cuál será la velocidad de contagio que tenga, su nivel de afectación? Esas son preguntas que se pueden hacer. Las hipótesis, si habrá o no habrá. ¿Cuál efecto tendrá? ¿Será necesario aplicar un tercer refuerzo? Si se llega a la conclusión de que se aplica un tercer refuerzo, diríamos, estamos otra vez sin vacuna, porque hasta que no se aplique este tercer refuerzo, esa tercera dosis no se tendría. Ya ustedes que son bien jóvenes, los de 18 años, ya tienen chance de irse vacunando, los de 20 a 25. Se puede ser una buena expectativa para que se logren tener mayores involucramientos ya dentro de la parte de mayor seguridad, ¿no? Sobre todo para ustedes, para nuestros padres, que son los que posiblemente tengan más ansiedad por eso. Pero en sí este es el que viene a ser. Entonces, tener presente de que la única forma de ver si hay un efecto significativo o no hay efecto es contrastando la presencia y ausencia y medir cuál es la variable de respuesta en el grupo experimental, que es el que se le da el estímulo, el factor específico de aplicabilidad, y en el grupo control o testigo, que nos hacen creer que efectivamente. Dirían ustedes, profe, lo que usted quiere decir es que algunas de las vacunas que han colocado tenían el componente activo y otros no lo tenían. No sabemos. Puede ser, a lo mejor posible, quizás, tal vez. El ejercicio, así tipo cuisecito, tipo punto de algún parcial. Aquí hasta lo hice con 16 estudiantes, digámoslo así. Mira, hay un experimento que consiste, un experimento, ya tiene el concepto de un experimento, ya hay algunas estructuras previas, se tiene diseñado. Entonces simulábamos unas jornadas pasadas antes de las marchas. Entonces aparecía, mire, vamos a coger este grupo, asumamos que para la próxima, asumamos, porque dije la próxima clase de quiz y todo el mundo preparando el quiz. No, no, es un ejemplo hipotético que en la próxima clase habrá una actividad para monitorear el nivel de aprendizaje sobre una terminología básica del diseño de experimento. Puede ser grupo de una cantidad, indiferente el número. Entonces hay 16 personas en un grupo de estudiantes que van a presentar en la próxima clase un quiz sobre terminología básica del diseño de experimentos. Para el efecto, el grupo es dividido en dos grupos de 8 estudiantes. Cuando se tengan los dos grupos, en este caso, de la misma cantidad, se llama un diseño balanceado. Se les indica, bueno, cuando haya más estudiantes o más sujetos experimentales en uno de los grupos, o, o tratamiento, llamémoslo de esa forma, sería un diseño no balanceado, indicándose que en cada uno de los grupos de los estudiantes deben venir desayunados y en el otro grupo deben venir en ayunas. Entonces, ahora la mitad de esos 16 tienen que estar en ayunas y la otra mitad, o sea, 8 estarían desayunados. Se aplica la prueba en las mismas condiciones para los 16 estudiantes, el mismo tema, el mismo tiempo, la misma estructura, el mismo enunciado. Sí, a veces no, profe, igual de puntos, pero con diferentes enunciados, tema A, tema B, no. Se mantiene exactamente esa misma condición. Haz de cuenta que ahí es un control de la temática, del contenido, de la forma. Y el resultado es uno de los valores comprendidos. O sea, la nota que se obtendría estaría entre 0 y 5, es decir, se podría aparecer el 0, o el 1, o el 2, o el 3, o el 4 y el 5, o el 5. El experimentador dirá, bueno, ¿cómo aseguramos que al final cuando se califique o cuando se obtenga el resultado, la nota quede o es 0, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5? Entonces hay una forma, es de falso y verdadero. Bueno, mis apreciadas y apreciados, un cuisecito de 5 puntos de falso y verdadero. Entonces se tendría la expectativa de 5 o de 4 o de 3. O sea, no habrían puntos intermedios. Ahí tendrías como una variable discreta, sí, no tan contable porque no se cuenta el CEP. Sí, así se puede contar, claro, porque son 5 puntos. ¿Cuántos puntos le quedaron bien? 1, 2, 3, 4. Ya, ahí quedó. Entonces tendrían varios. Y ver figura, pues cercana a la diagrama que les ilustraban. Entonces los 16 aquí estarían
Se dividen en dos grupos de 8. Aquí se observa que dentro del diseño, cercano por ahí a lo que se menciona con un estratificado, pues la sumatoria de esos tamaños, va a llamarlo aquí de los n sub i, desde i igual 1 hasta n, pues que le dé ese total de n, 16. Se puede haber llamado aquí N1 mayúscula, lo quieren ver también. Entonces, 8 son mutuamente excluyentes. Unos van a tener la condición de que sí desayunen, otros no desayunaron. Se aplica un quiz, una anotación, y al final se saca un resultado, un puntaje, un valor entre 0, no entre 0 y 5, pero tomándolo o el 0 o es 1, 2, 3, 4, 5. Que con esa información entonces empiecen a desglosar la terminología. Uy, profe, yo me traje fue de memoria los conceptos, yo no. El IFES, cuando presenten su prueba, a ver, pero como hemos dicho, ya nos va a evaluar es cuánto recordamos, cuánto aprendimos y cómo aplicamos lo que conocemos. Ahí donde se habla de qué somos capaces de hacer con la información que tenemos, de qué somos capaces de hacer con nuestra formación en ingeniería, cómo utilizamos esas herramientas o esos conceptos o ese conocimiento, en qué nos pueden decir somos más competentes, qué áreas específicas podemos tener. Cuando digo áreas específicas, pues de acuerdo que está el diseño de plantas, gestión de proyectos, gestión logística, producción, tecnología, investigación. Entonces, que a partir de ahí defina, con dicha información, identificar población estudio. Voy avanzándolo acá para ir agilizándoles. Entonces, la población estudio es a quienes están observando todos. Es el grupo total de participantes o de sujetos experimentales que están en el experimento. Entonces, a población estudio, pues en su diagrama, estoy aquí con otro mouse y no se me estresen porque se debe estresar el profe. Población estudio, entonces el total de participantes del experimento, toda la clase de 16 estudiantes. Ahí le puede dar una diagramación, grupo de estudiantes que integran la asignatura tal, matriculados a primer semestre del 2021 en la Universidad Industrial de Santander y que estén cursando ingeniería industrial, con un respectivo ID o código o asignatura o código de la materia. Entonces, población estudio, el total de elementos que están incluidos en el experimento. Profe, pero ese grupo de 16 es una muestra de la población total, claro, es una muestra de la población de estudiantes, de la población de ingeniería industrial, de la población del total de estudiantes que están en ese nivel, pues es de la población de estudiantes del estadística 3. Pero para el experimento, esos son a los que va a intervenir, a los que va a observar. Entonces, para el experimento se denomina población estudio. El sujeto experimental. Sujeto experimental es cualquiera de nosotros, cualquiera de los 16. Entonces dirías, estudiante o integrante de la población estudio, uno de los 16, ese sería el sujeto experimental, porque sobre él es que se quiere medir o valorar alguna situación en particular. La sumatoria de sujetos experimentales le da la población del experimento, la población estudio en experimento. Factor, factor. Dijimos, el factor, entonces lo que se puede hacer es un diagramita, variable, la B de variable y la R de respuesta. Uno puede identificar ahí ese diseño. Variable respuesta. Entonces, el factor es el que entra aquí. Les pude haber hecho así. El factor es el que incide sobre la variable respuesta. Entonces, ¿qué está presionando a la variable respuesta? Aquí puede usted también apoyarse en niveles de factor. Voy a lanzar todos de una vez acá, tratamientos y variable respuesta. Ahí está.
Voy a despejarles acá. Y escucho aquí opiniones, qué opinan o qué recuerdan. Estamos todavía, hoy cerramos ya todo ese repaso. Ya se nos desfasó las 2 semanas de colchón por mi ausencia el martes. Aquí quedó. Entonces, estas componentes, factor, niveles de factor, tratamiento y verá respuesta, es en sí el corazón de lo que es en el diseño. Bueno, escucho. ¿Qué dirían ustedes? Escucho. No, no es el Cucho Fernández que está jugando en España. Ah, no, está creo que en Inglaterra. Factor, bueno, escucho. Factor, niveles de factor, tratamiento y variables. Pues opinen ahí algo para que no se sientan que están siendo ignorados. El factor vendría siendo el alimento. Los niveles del factor serían pues dos niveles que vendrían siendo si desayuna o no desayuna, que son pues los tratamientos, y la variable respuesta sería el resultado en el quiz. Excelente, felicítate. Qué maravilla. Eso es mejor, no se pudo escuchar. Muy bien, ese es el resultado. Pero va a cambiar aquí, cambiarle el color rojito. Ahí está, eso es lo que se pregunta, mire. Uy, profe, observe que está uno aplicando así como ese preparativo para su prueba IFES o Saber Pro. Eh, no va a salir factor, se define tal cosa. No, a veces no da esta información, identifique a quién hace referencia al factor o cuál es el factor. Entonces, el factor es el factor, esto es el alimento, ¿cierto? Escuché el alimento, A de alimento, que en este caso estaría dado por el desayuno. Alimento, el factor alimento. Usted lo puede diseñar usted con el almuerzo o con la cena, alimento. Entonces, en este caso es el desayuno. Desayuno. Niveles de factor, tal como lo escuché, la entrada a Gerson que apareció. Niveles de factor, tenemos dos niveles. Entonces, cuando diga niveles, diga, hay una cantidad. Y cuando le pidan los tratamientos, entonces establezca, son dos niveles. Vamos a decir, si desayuna es un nivel y el otro nivel no desayuno. Y listo. Presencia. En muchos experimentos se habla de la presencia o ausencia del factor. Factor música. ¿Cuáles son los niveles? Presencia o encendido o apagado. O puede tener el radio de fondo encendido, el radio de fondo, puede tener encendido el televisor o alguna cuestión de fondo, pero puede tener alguna condición de alguna fondo de música o no es música, está activado, pero música o sin música, o el programa que quieran ver, ¿no? Sí pueden colocar allá que radio y tener alguna situación, o tiene con sus audífonos y está escuchando algo de fondo, entonces está presente o ausente. En este caso, nuestro factor es el alimento, que es quien va a incidir sobre la variable respuesta. Y la variable respuesta va a ser una nota, lo voy a llamar aquí rendimiento, o una nota, cómo influye la nota o cómo es el rendimiento en un parcial, en un quiz sobre tal tema, cuando se presenta el factor alimento. Bueno, ¿cuál es el efecto del alimento sobre el rendimiento en un grupo de estudiantes, en alguna temática en particular? ¿Queda claro ahí? Entonces, observe que en función de lo que se da en el enunciado, si logra articular factor, niveles de factor, tratamiento y variable. Este es un experimento unifactorial, porque el único factor que quiere evaluar es si la presencia o ausencia del factor. Entonces tendríamos ahí esos dos niveles. No estamos evaluando nada, ni la hora del día, ni en sí el profesor o el método, etc. Entonces lo único que le interesa en ese punto es de esa condición. Aquí lo coloqué de entrada, pero usted puede empezar a contestar en cualquier orden. Cuando digo en cualquier orden, profe, yo estaba primero pensando era la unidad de medida de la respuesta. Aquí la unidad de medida de la respuesta es la nota, el rendimiento que se obtenga. La unidad de medida es un puntaje, un valor, una valoración que está comprendida en o es 0, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5.
Pregunta de investigación. ¿Para qué se está haciendo eso? Mire, queremos adelantar un experimento para determinar o para establecer cuál es el efecto del alimento, en este caso desayuno, sobre el rendimiento en un quiz de un tema de terminología básica de diseño de experimentos en un grupo de estudiantes matriculados en la UIS durante el primer semestre del 2021 y que están tomando una jornada de clase. Sí, ahí no me preocupa tanto. Si hablamos del desayuno, esa primera hora. Y el querer evaluar esa condición para ver si hay efecto o no hay efecto. Es aquí siempre. Generalmente uno empieza es observando, viene la pregunta de investigación, luego lanza una hipótesis. Y la hipótesis pues está en función de qué dejaste en la pregunta. Si la pregunta es ¿cuál es el efecto del factor ta, ta, ta? Hipótesis, si hay efecto o no hay efecto. O podrías plantear una descripción que en los estudiantes que toman su desayuno antes de esa prueba se esperaría un mayor resultado, un mayor rendimiento. Se esperaría porque esa hipótesis la planteas antes de ir a experimentar. Que no, yo tengo estudio, ya he leído por ahí más de artículos y eso ya está demostrado de que efectivamente si influye o no influye. O que sí influye, que cuando uno se desayuna tiene un mayor rendimiento en una prueba. Alguien diría, no, profe, a mí para lo contrario, me desayuno y quedo es como con sueño, o quedo es como haciendo la digestión, y entonces como que pienso menos, o se me dificulta más alguna, por eso se llama un experimento, cómo se puede estar presentando el resultado dentro de ese grupo. Entonces la hipótesis va alineada con la pregunta. Técnicamente la hipótesis como esa intención de contestar la pregunta. Si un chico o una chica puede mirar al chico o a la chica y se hace la pregunta de investigación, ¿será que yo le gusto? Ahí viene la pregunta de investigación. La hipótesis, yo sí le gusto o yo no le gusto. Corre el experimento en función de cuál va a ser la característica que se le establezca para dicha situación. El objetivo, prácticamente cuando tengan la pregunta de investigación, le están dando una mayor fuerza. Mientras que la pregunta empieza con un interrogante, ¿cuál es o cómo es? El objetivo lo debe empezar con un verbo. Coja la misma pregunta y arránquela en determinar. Bueno, ¿y para qué va a hacer esto? No, queremos determinar el efecto o determinar cuál es el efecto de establecer. Establecer la relación entre el factor alimento y el rendimiento en una prueba de tales características. Ya son muy ligadas estas tres componentes. Y que aquí le hemos narrado así. Pregunta, hipótesis, objetivo, o mete aquí el objetivo detrás de la pregunta. Están en desorden ahí. O pudo haber empezado por este camino. Grupo control. Recuerden que el grupo control es aquel al que se tiene referencia para compararlo o contrastarlo con el grupo experimental. El grupo experimental es a quien se mide, a quien se le aplica el estímulo de la observación. Por acá. Entonces, si recuerdan en ese momento, que debe estar en la grabación de ese tiempo, hablábamos ahí, profe, el grupo control, ¿qué es lo normal que ocurre en nosotros? Pues cuando tenemos la suerte de desayunar, entonces este sería el grupo, o sea, sí desayuno. Grupo control será los que sí desayunan, porque es lo normal, lo que se debe hacer normalmente. Ya el cuerpo no lo pide, ya situaciones exógenas que pueden impedir esa de mejor manera condición. Y el grupo experimental es cuando se incide un estímulo, entonces quien permanentemente está desayunando tiene ya esa condición. El día que no desayuno empieza a sentir una serie de sensaciones. Entonces, ese sería, no, mira, aquí me están haciendo un estímulo, me cortaron el desayuno, entonces estoy empezando a sentir tales características experimental. Pero si alguien que no desayuna todo el tiempo
y le toca desayunar ese día, dice, no, mi desayuno es por allá a las 9, 10 de la mañana y toco el quiz es a las 6. Me tocó desayunar antecitos de esa hora. Ese sería como el escenario en ese momento para esa situación. Entonces el grupo experimental sería el que no desayune, dado que el grupo control fue el que sí desayuna, que es lo normal y tradicional, ¿no? Y se invertiría en esa situación, quedaría bien aleatorio. Eso puede generar un error en función de decir, mire, profe, yo quedé en el grupo de los que sí desayunan, pero por un tratamiento me impidieron no desayunar y yo debo desayunar porque debo tomarme algunos medicamentos. Entonces queda ahí como en ese limbo de decir, ¿a dónde voy? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? Esa dualidad o esa situación es lo que empieza a generarse aquí como errores experimentales. ¿Cuáles podrían ser errores experimentales? Entonces, permítame con su permiso y autorización me regreso al diseño aquí. Cuando se tiene la lista o el marco poblacional de los 16, ahí estamos en el salón y dicen, bueno, levanten la mano los que quieren venir desayunados. Entonces, ¡pum!, levantaban la mano algunos. Yo sí, profe. Yo no, profe. Yo no alcanzo. Listo, quedó armados los grupos. Esa manera es un error experimental. No debe tener el sujeto experimental. Los que estamos acá no deben tener control sobre si yo quiero o no quiero. Debe hacerse de una manera aleatoria, al azar. La asignación de las unidades experimentales a los tratamientos debe ser aleatoria. Que generar contables no aleatorios, en un generador de Excel ver que los primeros 8 que estén comprendidos dentro de esos generadores entran a la condición. Y bueno, ya tenemos 8 y aquí tenemos los otros 8. Vamos a lanzar una moneda. Si cae cara, los primeros 8 sí desayuna. Y si sale un sello, los segundos 8 de la lista no desayuna. Es incluir un factor. Si yo como sujeto experimental me dicen si me desayuno, no me desayuno, no estaría cumpliendo esa condición es un principio de selección aleatoria de los elementos que están en los tratamientos, tendrían la condición de que ellos decidieran dónde van a quedar. Entonces, estaremos violando uno de los principios dentro de la aleatorización y que está muy de la mano en su curso muestreo de que el muestreo aleatorio simple, pues aquel que le permita que cualquier elemento de la población estudio tenga la misma probabilidad de quedar incluido en la muestra. Entonces ahí tendríamos esa condición. El plantearlo así, y cuando les decía, profe, mire, yo por efectos del azar, ahí no hay error, por efectos del azar, quedé en el grupo de que no desayuna. Profe, yo tengo que desayunar porque tengo un tratamiento, debo tomarme un esomeprazol, si es el caso. Ahí me inventé eso. Entonces necesito desayunar. Entonces yo quedé en el grupo que no desayuno. Entonces ¿me puedo pasar para el otro grupo? No, porque el decir quedó asignado a un grupo y decir por conveniencia me voy a pasar al otro grupo, ahí estoy teniendo una no uniformidad del experimento. Estoy acomodando sujetos al otro grupo a conveniencia. Entonces lo que se hace ahí es no incorporarla en el experimento porque por efectos aleatorios no quedó incluido en el... Entonces aparecen esos factores. Otro error, otro error podría ser si ustedes están dirigiendo la investigación, ¿cómo verifica que, dadas las condiciones de que estén desayunados o no desayunados? Por ejemplo, aquí en virtual, si hacemos un quiz la próxima clase, bueno, yo sé que tales personas fueron asignadas aleatoriamente a desayunar y otras tantas a no desayunar. ¿Cómo verifico que efectivamente están cumpliendo esa condición? Eh, los que los que fueron seleccionados al azar y que dijimos que no desayunaron, están sin desayuno y todo el mundo, sí, 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 ¿cómo verifico eso? O los que dijeron yo tengo que desayunar y yo no pude desayunar. Pueden presentarse una no uniformidad de cumplimiento de eso. Señor Olmedo, ¿usted está en ayunas? ¿Cómo verifica
la enfermera en una muestra de sangre si uno efectivamente está en ayunas. ¿Mm? Demostramos que nos toman una radiografía o partimos. Ya la conciencia dirá, no, puedo decir que no estoy en ayunas porque una vez es un error, hace un falso positivo de pronto por una condición de modificación del resultado final. Entonces, ahí se puede presentar también error. Otra situación a contemplar es, bueno, los que se desayunaron, partamos del hecho de que cumplieron con esa condición, ¿qué tipo de desayuno consumieron? Ahí pueden haber diferencias entre los tipos de desayuno, uno con más carbohidratos, uno algún batido, alguna fruta, algún desayunito más cargado, caldo de papa con huevo, tamal, carne, chocolate. Vea. Esa es otra fuente de variación porque no hay uniformidad en el desayuno. Son factores que se pueden tener para esa condición. Entonces, por eso hay diseños en los cuales hay que hacer control, decir, no, se metieron en un laboratorio, a todos se les dio un sándwich con un café, se seleccionaron al azar los que tomaban tal cosa, los que no lo tomaban, y se corrió el experimento. Entonces, ahí el experimentaron dice, bueno, ¿y cómo minimizamos el evento de riesgo de la no uniformidad en el desayuno? Para percibir que efectivamente no, este rindió más porque chocolate estimula de pronto esa capacidad de creatividad o hace un relajamiento, o hace una motivación, activa endorfinas, o etcétera. Hay muchas teorías sobre esos elementos. Muchos de esos elementos son contemplados frente a esa condición. Entonces, de esa forma, uno puede entrar a establecer esa característica. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte que quieran hacer o queda lo suficientemente claro ahí? Profe, ¿tiene otro ejercicio? Claro, se le tiene, míralo, léanlo ahí, me van contando entonces ahora sí cuál es. Debería decir ahí, otro experimento. Consiste en que un grupo, los mismos 16, presentarán en la próxima clase un quiz sobre terminología básica del diseño. Profe, ese está repetido, ya lo hicimos. Para el efecto, el grupo es dividido en dos grupos de 8. Y profe, eso ya lo hicimos. De 8 estudiantes. Uno de los grupos son damas. No, mire, aquí ya le interesa en la investigación incorporar otro factor, el género, y el otro son caballeros. Ahí le tenemos ese componente agregado. Cada uno de estos grupos de 8 se dividen en 2 de 4 estudiantes. O sea, de las 8 mujeres se aíslan o se seleccionan aleatoriamente a 4, que partilla ese principio, de los cuales, en dos grupos de 4, de los cuales 4 desayunan y las otros 4 no desayunan, y así se hace para los dos grupos. 16, nos aseguramos de que en esos 16 haya 8 caballeros y 8 damas. De las 8 damas se dividen, se escogen 4 y se les pide que desayunen y las otras 4 damas no desayunan, lo mismo con los caballeros. Se les aplica la misma prueba en las mismas condiciones para los 10 estudiantes y el resultado es uno de los valores comprendidos entre 0 y 5. Ya se mantiene la misma estructura de relacionamiento, pero le ha interesado incorporar una nueva componente. Y con esos mismos escenarios, entonces les piden que indique cada uno de esos elementos ya brevemente. El diseño experimental clásico que diría, ahí les pueden decir, dado ese enunciado, elabore el diagrama de diseño que permite ver ese relacionamiento. Generalmente, antes de escribir lo anterior, puede que usted haga esta estructura. Mire, tenemos dos grupos, el N1 de damas, el N2 de caballeros, están balanceados. De las damas, entonces, las vamos a dividir en dos grupos de 4. 4 sí desayunan, 4 no desayunan y los caballeros lo mismo. Ahí tienen incorporado un nuevo componente, un nuevo factor.
Y que a partir de ahí, entonces se entra a mirar el rendimiento de los que sí desayunan. Uno podría decir aquí, bueno, saquemos el promedio, el rendimiento de cada uno de estos grupos. Rendimiento promedio de las damas que sí desayunaron, rendimiento promedio en la prueba de las damas que no desayunaron, rendimiento promedio de los puntajes de los caballeros que sí desayunaron, rendimiento promedio de los caballeros que no desayunaron. Y se puede comparar. Se pueden comparar estos rendimientos en una tabla. Voy a extraer aquí que les va a salir pues en la tablita así. Damas, caballeros, y les sale una de contingencia. Por aquí pueden ir las mujeres. Aquí van los hombres. Aquí va que sí desayunan y aquí dice que no desayunan. Sí, aquí quedan los promedios. Este es un diseño que van a trabajar al final. Tiene dos factores, el factor género y el factor alimento. Entonces, un factor género y el otro factor arriba del alimento. Y está con dos niveles. Es un diseño 2 a la 2. Ese está de los factores de los diseños 2 a la K. Apareció esa estructura. Este es el que se ve después allá casi al final de la temática. 2 a la K, donde el K es el número de factores. Tenemos el género y el alimento representado en diseño. Y los dos niveles, este 2, es decir, de 2 a la K es el niveles. El nivel del alimento es presencia o ausencia. Y el nivel del género es la dama y el caballero, partiendo de esas condiciones predeterminadas o prefijadas en esa condición. Entonces, con esa estructura, de ahí dice, profe, ¿qué tipo de diseño es? Salió por la estructura. No hemos visto todavía ningún tipo de diseño. Estamos formalizando algunos términos que se van a utilizar. Y lo mismo, con dicha información que identifique población, estudio, sujeto experimental. Población estudio se mantiene. Los mismos 16 sujetos experimentales matriculados en un curso o que tengan ese elemento. Sujeto experimental, entonces, un individuo, una persona que tenga esa característica, aquí puede mencionarle, población estudio conjunto de 16 personas formado por 8 mujeres y 8 caballeros, sujeto experimental cualquiera de los 16. Factor o factores. Así, profe, aquí usted nos da una pista, colocó factor, en el otro era factor, entonces con eso descubrimos que era un solo factor, pero aquí usted coloca factor o factores, uy, ya como que huele a que parece que hay dos. Debería haber ocultado factores. No, factor o factor está bien. Entonces un factor será el alimento, tal como lo mencionaban previamente, y el otro factor, pues voy a llamarlo aquí la G de género o el sexo. Niveles de factor. En los niveles de factor, en el alimento, sí desayuno y en el alimento no desayuno. Tendríamos dos. Ah, pero espere, bueno, dejémoslo aquí, espere. Profe, ahí está no cumpliendo algo que dijo. Pero los niveles de factor, voy a llamarlo acá, el nivel de factor, venga por acá. Para el alimento, le vas a decir nivel de factor 2. Después que el hígado dice sí desayuno, se vendría a ser como los tratamientos para ese factor, no para el experimento. Y no. Y el otro nivel de factor, pues sería el género, que sería 2. Entonces la dama, mujer y caballero, hombre. ¿Cuáles son los niveles del factor alimento? 2. ¿Cuántos niveles son 2? Del género 2. ¿Y cuáles son los respectivos niveles del alimento? Si desayuna, no desayuna. Y del género, 2 niveles que corresponden a mujer y hombre. Y los tratamientos, entonces los tratamientos es combinar. Entonces, mujer, allá la he hecho allá, mujer que sí desayuna, mujer que no desayuna. El S es de sí, la N es de no. Y el caballero, hombre que sí desayuna,
hombre que no desayuna. Eso es lo único, es decir, eso es lo nuevo porque es un experimento unifactorial. Son dos factores que se están involucrando dentro de su investigación. Y los tratamientos, decíamos, es la combinación entre los diferentes niveles de los factores que están presentes dentro de su estudio. Estos serían los tratamientos. Mujer que sí desayuna, mujer que no desayuna, hombre que sí desayuna. Entonces la mirada que le van a hacer a los resultados de la variable respuesta, pues se enfoca en trabajarla en esos 4 grupos. Variable respuesta se va a mantener rendimiento expresado entre 0 a 5 con valores puntuales, o es 0, 1, 2, 3, 4, 5. La unidad de medida, ahí estaba, no, aquí estaba dando, era esta de una vez. La variable respuesta, rendimiento, en una prueba de puntaje. Unidad de esa variable respuesta, pues le va a tener una unidad de medida que es cuantitativa porque la va a expresar en una cantidad. Unidad de medida, puntaje comprendido entre 0 y 1, donde se puede aclarar o puede ser 0 o 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la unidad de medida. Pregunta de investigación, aquí la ajustaría. En el caso pasado, antes de incorporar el otro factor de género, se hablaba de cuál es el efecto o cómo es el efecto del alimento sobre el rendimiento en tra. Ahora, la pregunta de investigación, ¿cuál es el efecto del factor alimento y del factor género en el rendimiento en una prueba de concepto de terminología básica de diseño experimento? Entonces, en la pregunta involucre los factores que está usted asociando. ¿Cuál es el efecto de los factores género y alimento sobre? La hipótesis, podrían decir, no hay efecto significativo o si hay efecto significativo, o plantea algo así, decir, no, que las mujeres que sí desayunan tienden a obtener un mayor rendimiento que los hombres que también desayunan. Le pueden salir casi que para cada uno de estos grupos, puede usted establecer combinaciones. Mujer que sí desayuna, con mujer que no desayuna, con hombre que sí desayune. Hipótesis, pero pueden aparecer una o más. Es decir, no hay efecto, H sub 0, no hay efecto del factor alimento y el género sobre tal cosa, contra un sí hay efecto. El objetivo, pues, cambia el punto de inicio de la pregunta con un verbo, determinar el efecto de el factor género y el factor alimento sobre el rendimiento en una prueba de concepto sobre determinada asignatura. Grupo control, lo mismo. Ahí quedaría, es decir, si tomamos grupo control a lo que hacemos normalmente que tenemos que alimentarnos, ese sería el grupo control y nos hacen el bloqueo del alimento, empezamos a sentir esa ausencia y la ausencia de algo que nos mantiene en ciertas condiciones es lo que se va a medir, cómo reaccionamos sin desayunar. Sí, a veces dice, bueno muchachos, el parcial es a las 6 cuando lo hacíamos presencial. Entonces, mira, levanten la mano los que se, no, levanten la mano los que no desayunaron. Uno miraba ahí sencillamente por sondear. Y posiblemente podía uno hacer alguna caracterización, ir midiendo. Decía un director de facultad de semestre pasado, es interesante investigar en el aula, en trabajo de campo, en sitio, en el momento en que se presenta. Revise a ver si sus estudiantes cuando están tomando la clase se sientan en el mismo lugar que cuando presentan el previo. Sí, cuando tomamos clase nos hacemos o a la izquierda o a la derecha, o contra la ventana o a la puerta, y a la hora del previo nos hacemos para qué punto. Dice, como si me cambiaron los puestos estos muchachos. Uno realmente ya saben dónde se posicionan, entonces uno dice aquí, ay, no vino Carlos, no vino María, no, estoy aquí, profe. Ah, fue que cambió. Entonces cambian ciertas condiciones por, dirá uno, por un experimento, o no, profe, que estudié con María parcial, entonces aquí para sentirme más segura o más seguro. El grupo experimental,
sería quien se influye el estímulo. Y los errores experimentales, pensemos en las condiciones de que mencionábamos previamente, el tipo de desayuno, el que cómo verificamos que efectivamente desayunaron, las características de otros factores que podrían darse en condiciones de salud o, no sé, aspectos fundamentales que en la medida que vayamos avanzando, por ejemplo, en el diseño en bloques, hay una prueba de valoración en la cual puede uno medir más o identificar más esas componentes. Posibles fuentes de errores, aquí en este experimento, eh, cuando aquí no se va a decir, bueno, ¿quiénes quieren quedar en el grupo de mujeres? ¿Quiénes quieren quedar en el grupo de hombres? Eso sería ahí, eso lo pueden cuestionar, profe. No, no, por ahí había una ley que es que hasta los tantos años ya podía uno decidir si se iba por una ruta o si iba por la otra. Entonces acá cogería uno la lista, tendríamos el grupo de las damas, el grupo de los caballeros y ya la asignación aleatoria. Aquí no hay que decir quiénes quieren quedar, nada, no, aquí se parte de esta condición y aquí se aviene el efecto de la aleatoriedad. El que no se asignen de manera aleatoria las 8 mujeres a los tratamientos. Aquí estaría esta columna, serían los tratamientos. Mujeres que sí desayunan, mujeres que no desayunan, las posibles combinaciones. Y de esa forma logra uno establecer ya ese escenario. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Bueno, hasta ahí era lo que habíamos visto antes de irnos a las marchas, antes de que empezaran los paros. Y con eso ya se cumple esa parte. Creo que le había quedado tarea en ese tiempo, esa tarea queda bloqueada, no sé quién la entregaría. Ya a partir de ese momento pues empezamos a recuperar esos elementos de lo que veamos a esta semana. Podemos el jueves ya hablar sobre la fecha de parcial. Vamos a iniciar el tema de empezar a mirar a los diseños en función de análisis de varianza respectivos. Muestra si lo tengo acá. Ah, mira aquí otros principios para cerrarles acá. Mire, este es uno de los principios que le estaba mencionando hace un momentico. El principios básicos en el diseño de experimentos está el de la aleatorización, proceso mediante el cual se asignan los tratamientos a las unidades experimentales. Este principio garantiza la validez de la estimación del error experimental y de la inferencia estadística. Ese presaber ya lo traen de su curso pasado, cuando se hablaba de un muestreo aleatorio simple, en el cual todos los elementos de la población estudio van a tener la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. Entonces, aquí se les debe seguir cumpliendo, garantizar para que no se acomoden unidades experimentales a conveniencia, porque ya tendríamos ahí una fuente de error experimental. Entonces, en ese y a la vez le va a permitir pues hacer el proceso inferencial, la parte de la estimación estadística, y le da validez al error. O sea, si aparecen los errores, pues dice, tengo ahí cumplimiento de esa condición, tiende a disminuir esa variabilidad para ese efecto. Hay otro que se llama el de replicación. Permite obtener una estimación del error experimental y hacerla más precisa, es decir, permite reducir el error experimental. También es otro presaber que se establece y que va muy de la mano con el tamaño de muestra. En la medida que ustedes tomen más muestra, hagan más réplicas, hagan más pruebas, hagan más ensayos, eso tiende a reducir el error experimental. Yo tengo por aquí unos en blanco para poder narrar esto. Pero permítame acá el concepto del error experimental. Hay una fórmula del intervalo de confianza del curso pasado, que el error, de la media poblacional, población infinita, está en función de la constante Z
por la desviación estándar dividido sobre el tamaño de muestra, donde el manejo del tamaño de muestra, en la medida que el tamaño de muestra aumente, está de manera inversa al error. A mayor tamaño de muestra, menor error. Si yo logro aumentar, o no logro, sino aumentamos el número de pruebas o ensayos, que eso es lo que se llama la replicación, replique el experimento, cuántas observaciones va a tomar. El efecto es que tiende a bajar el error, porque logra tener una mayor precisión y mayor exactitud. Entonces, la replicación permite obtener una estimación del error experimental y hacerlas más precisas, lo que se llama la homogeneidad. Haga más pruebas en un vehículo. Si se quiere verificar el funcionamiento del sistema de frenos, pues hay que someterlo a unas condiciones donde haga las pruebas, no una sola, no, primero ya quedó, se quedó el carro, no haga 10, 15, 20 pruebas. Si quiere ver cómo se hace el impacto de cómo se absorbe la energía en un choque de un vehículo, pues habrá que golpear el vehículo o varios vehículos, llevarlos a someterlos a su máxima presión. Permite reducir el error experimental al hacer más pruebas. Esa sería la replicación. Y de tal manera que se pueda hacer, ¿no? Sí, pues yo puedo lanzar una moneda, no puede decir, mire, teoría dice que al lanzar una moneda, la probabilidad que caiga cara es 50% y la otra es 50% que no sea cara. Y la lanza 10 veces, entonces dijo, mire, me dieron 3 caras y 7 sellos, ¿qué pasó con la teoría ahí? No, pues haga, replique el experimento, aumente el número de ensayos y empieza a ver que en la medida que va haciendo más pruebas y empieza a cumplir con esa condición, los porcentajes o las probabilidades se van acercando al 50-50. Está aplicado en esa condición. De eso se va a tener un determinado tamaño de muestra que permita decir que es la capaz y suficiente de homogenizar el resultado. El bloqueo va a estar asociado a que permite incrementar la precisión de un experimento. Cuando se hable de bloqueo, es que vamos a aislar aquellas fuentes que hacen que distorsionen el resultado final. Hay un diseño en bloques, allá aprenderemos a trabajar esa parte de bloqueo, pero sencillamente bloquear puede ser en mismas condiciones controladas, mantener bloqueada la temperatura es en un experimento con condiciones controladas, dejarla al mismo nivel, a 30 grados, y empezar a maniobrar con las otras variables para que la temperatura no introduzca variaciones en función del resultado final. Entonces son 3 principios que están asociados a replicación, aleatorización y bloqueo para ese caso. ¿En qué vamos a empezar a trabajar la próxima jornada? En este ejercicio voy a dejarlo aquí enunciado. Espérate, a ver. No sé si alcanzamos a incorporar. Voy a cambiar la presentación. Dejo de compartir esta. Y les vamos a compartir esta otra. Esta creo que es la que me sirve, sí. Bueno, entonces, título. Diseño de un factor, de un solo factor sin restricciones en la aleatorización. Entonces, en continuidad, ya teniendo esos elementos, ya tenemos claridad respecto, ya tenemos conocimiento, ruido, hemos escuchado. Entonces empezamos a mirar los diferentes diseños. El primero de ellos, pues, está asociado a un solo factor. Sin restricciones en la aleatorización, significa lo que estamos hablando del principio de aleatorización, no hay limitaciones, sencillamente todo al azar en la asignación de ellos. El ejercicio dice, un ingeniero de una planta, ingeniero de planta, fabrica una pieza utilizada en el sector automotriz. Quiere establecer si existe diferencia significativa. Mira, aquí apareció el objetivo.
establecer si existe diferencia significativa entre la producción promedio, aquí hay un factor, entre la producción media de los 3 turnos, aquí está el otro factor. Bueno, eso no debí decirlo, pero generalmente de los enunciados que tengamos en un ejercicio uno les va a decir identifique quién es la población estudio, cuál es el factor o factores, cuáles son los tratamientos, cuáles son las combinaciones, cuáles son las características que se quiere, cuál es la variable respuesta. Para el efecto, ¿cómo entra usted a verificar eso? Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es el efecto del turno de trabajo sobre la producción media? Entonces, aquí el turno de trabajo se va a convertir en este solo factor. Sería el turno. ¿Será que el turno influye en el rendimiento? Pregunta científica. ¿Será que la hora en que se tome un curso, por ejemplo, si toma este curso a las 6 de la mañana o lo toma al mediodía o lo toma a las 6 de la noche, tendrá un efecto significativo en el resultado promedio al final del rendimiento? Para el efecto, selecciona aleatoriamente, entonces aquí queda narrado el proceso de la selección aleatoria para cumplir con ese principio de aleatorización a 15 trabajadores. Profe, ¿por qué no 20? No, pues debe haber una formulita que diga que son 15, los cuales son asignados de a 5 al azar, 5 al azar a cada uno de los turnos. Como tiene 3 turnos, se van a asignar aleatoriamente a los respectivos turnos y ahí sigue cumpliendo con el principio de la aleatorización para posteriormente cuantificar el número de unidades fabricadas en cada jornada y las cantidades fabricadas por cada operario por turno fueron. Esto aquí tengo, este Word si me deja mover todo esto, sí, aquí me sirve. No les voy a mostrar todos los datos, sino aquí el planteamiento. El decir cuál ha sido como el diseño. Bueno, uno diría, aquí está, pero este no me deja, solamente me deja, no me deja rayar aquí con el marcador. Bueno, no importa. Entonces, en el proceso uno diría, del total de trabajadores de la planta, se escogen al azar 15. No necesariamente decirle, mire, vamos a escoger a 15 de ustedes, tal quedó Pedro, Carlos y María. No, usted como ingeniero o ingeniera de producción dice, vamos a observar el rendimiento de 5. Como decir, alguien nos observa en este momento. Alguien podría decir cuántos estudiantes están conectados acá. Alguien podría estar detectando esa situación. En un experimento no se recomienda, es decir, para que quede un experimento, es decir, aleatoriamente escogerías 15 y no se sabría, para ellos no sabrían quiénes son, porque al momento que ellos sepan que están siendo observados, pues cambia su rendimiento, ¿no? Ni tampoco decir, mire, se están observando 15 trabajadores de ustedes, a ver cuánto están produciendo. Entonces cambia la tasa de rendimiento. Puede ser introducir un factor que cambie su ritmo, su velocidad, su comportamiento, su actitud. Entonces, sencillamente los va observando, los indica, los identifica, los empieza a chequear. Después que se tengan los 15 establecidos, ellos van a ser asignados aleatoriamente a los turnos de trabajo. Al turno A, que puede ser el de la mañana, el turno B, que puede ser el turno de la tarde, y al turno C, que puede ser el turno de la noche madrugada. Lo único que quería, mire, la programación de asignación de los trabajadores para la siguiente semana son tales, 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 tales. No son ustedes 5 ni ustedes 5, pueden ser los 20 del turno de la mañana, los 20 del turno de la noche o los 30 del turno de la madrugada, pero entre esos hay 5 que van a ser monitoreados, se les va a ir observando esa condición. Y de esa forma se logra establecer, ¿sí? Y le toman aquí una jornada, por mencionar una jornada, o los puede observar durante una semana a ver cómo va rindiendo. Y las cantidades que fabricaron fueron, pues, esta es la tablita que les dan.
Es una forma clásica de presentar, dice, turno 1, el ingeniero de producción ingeniera dirá, bueno, este es el turno que va desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 8 horas. El turno 2 puede ir desde las 2 hasta las 10 y el otro turno 10 de la noche va de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estos se van a llamar, el factor será el turno. Los niveles de factor serán 3, pero como solamente hay un factor, que es el turno, el que usted quiere mirar cómo influye sobre la producción, estos mismos serán los tratamientos. Factor, turno. ¿Cuántos niveles? Niveles de factor 3. ¿Cuáles son los 3 niveles? Turno 1, turno 2, turno 3 o turno A, turno B, turno C. Esos son los tratamientos. Ahí estamos desglosando lo que acabamos previamente de identificar. La variable respuesta será medida en producción, trabajador por turno, por jornada. Será una cuantitativa continua porque puede estar cambiando fundamentalmente dentro del mismo grupo. Y los valores aparecen aquí. ¿Aló? Sí, pregunta. Por ahí vi que alguien abrió el micrófono. Con mucho gusto, adelante. Entonces aquí aparecen los resultados. El trabajador 1 operando en el turno 1 obtuvo 56 unidades. El trabajador 2 del turno 1 fabricó 60. El 3, 50. El 65. Y así con cada uno de ellos. Por ejemplo, este podría ser el trabajador 3 del turno 2. El X, Y, J, donde I sería el trabajador y J sería el tratamiento. Y la variable respuesta estaría representada en esta condición. Entonces, que con esos datos efectuar los análisis respectivos y al final indique si habrá diferencia significativa entre los rendimientos. Si están al frente de esa área de producción, diría, bueno, ¿qué esperamos dentro de los turnos? ¿Que produzcan lo mismo o consentimos más al turno 3? Porque es el que está en la jornada nocturna, jornada de madrugada, y que porque en esos bloques deben estar es más en descanso por la fisiología de nuestro cuerpo, de que el día se hizo para generar mayor rendimiento, en la noche o en la madrugada puede haber un cambio de lo natural y normal que se pueda dar el rendimiento. Entonces, con estos datos en la próxima clase vamos a trabajar cómo se procesa, miraremos la parte algebraica. Si alfa igual al 5%, efectuar los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Aquí para identificar factor turno, ya lo hemos dicho, niveles de factor 3, que se llamarán tratamientos, y se denota universalmente por K. Y los tratamientos, pues ya los había dicho acá, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 10, de 10 a... Profe, pero eso no estaba en el enunciado, ¿sí? De pronto uno dice, bueno, puede cambiar usted los bloques de horas. Había una empresa que trabajaba turnos de 6 horas porque la actividad al interior de esas jornadas eran o alto calor o alto frío, o estaban expuestos a gases, o estaban expuestos a radiación, o estaban expuestos a malos olores. Entonces eran turnos de 6 horas. Entonces saldrían 4 turnos, de 6 a 12, de 12 a 6, de 6 a 12 de la noche y de 12 a 6 de la madrugada. Variable respuesta, rendimiento, producción total. Usted ve que en la medida que vayamos conociendo algún enunciado de algún ejercicio, uno va como haciéndole el reconocimiento desde el punto de vista contextual o teórico de lo que es la terminología básica. Entonces trabajaremos, efectuar análisis de varianza para comparar el rendimiento entre los turnos. Hablaremos de una variación total, una variación explicada, más una variación no explicada. Profe, pero eso es de regresión. Claro, el objetivo de regresión es ahora traernos esa estructura para ver. Pero aquí no tenemos relación entre variables, tenemos son grupos, claro. Vamos a comparar grupos. En su curso pasado, en Estadística 2, profe, sí, allá mirábamos que trabajábamos turno 1 con turno 2 y hacíamos un intervalo de confianza y podíamos decir si hay diferencias significativas entre el 1 y el 2. Eso se puede aplicar.
tendrías que hacer intervalo de confianza entre el 1 con el 2 y entre el 1 con el 3 y entre el 2 con el 3, una combinatoria de 3 en 2. Saldrían 3 intervalos de confianza o manejar 3 pruebas de hipótesis. Prueba de hipótesis para los dos grupos, turno 1 con el 2, prueba de hipótesis para el 1 con el 3, prueba de hipótesis para el 2 con el 3. Habría que hacer 3 pruebas. Uy, profe, y si fueran 5 grupos y haciendo eso, tendríamos que hacer 5 combinado en 2, 10. Habría que hacer 10 intervalos de confianza o 10 pruebas de hipótesis para ir emparejando cada uno de esos grupos. Pero aquí con el análisis de varianza se hará una sola corrida, lo explicaremos, haremos unos cálculos, llegamos a la nova y hacemos la prueba de hipótesis y se acabó el ejercicio. Luego lo corremos en Excel para poder garantizar que nos da los mismos resultados y más que obtener los resultados, pues interpretarlo. Repásense para la próxima clase cómo sacarle la varianza a este grupo de datos, cómo sacar la varianza más que todo. Estos que estoy aquí, no estos, sino llegará un momento en que le voy a decir, bueno, ¿quién se gana 5 decimitas? Que me dé la varianza de los 15 datos de rendimiento. Necesitaría la varianza de la población y la varianza si los asumimos como muestra. Generalmente en el desarrollo, en los textos, se les va a indicar, no aparece lo que se les va a indicar de que hallar la suma de cuadrados o alguna cuadrado entre o dentro, se puede hacer aplicando el concepto de la varianza, la misma desviación estándar. Y miraremos esta parte algebraica, metodológica, y tendríamos ahí información para ese primer diseño, que es un solo factor, que en este caso es el turno, y una sola variable, la variable respuesta de rendimiento. Perfecto, mis apreciadas y apreciadas, dejamos ahí, ¿ves? Escampó y aquí ya salió el sol, asoléate que te conviene, vea, salió, lo dije como la emisora que hay por ahí. Bueno, dejamos de compartir. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Hoy terminamos entonces el repaso de la teoría y le estamos dando ya los lineamientos para empezar. El próximo jueves podemos plantear un escenario de ver si ya programamos el primer parcial que incluya hasta lo de esta semana o que incluya hasta lo del otro martes. Si la universidad nos pide una nota para el 27, podemos colocar una nota que reemplace mientras tanto, mientras se hace el parcial. Bien probable que ya han ido programando parciales en otras asignaturas para que puedan ahí tener ya ese escenario en qué momento podrían aplicarlo. Se podría pensar esta semana, se puede hacer o el martes 24 o el jueves 26 o el martes 31 o el jueves 2. Sí, sería ahí como eso tentativo. Pero realmente la experiencia dice que si uno coloca un parcial hoy se pone de acuerdo para dentro de 15 días. Eso es lo que tiende en esa condición. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Bueno, entonces cierro acá, detengo grabación.